delante de tu presencia, Rey. Disponemos nuestros corazones, Señor, para estar en tu presencia, para estar delante de ti, Rey de Reyes. Yo me quito para que sea el Espíritu Santo hablándoles a través de mis labios, Señor, hablándoles a través de mi corazón, Padre. Padre, abre los oídos espirituales en este día, Señor. Abre los sentidos espirituales para que ellos te puedan escuchar a ti y no a mí, Señor. Háblales a su corazón, Señor. Coloca el fuego del Espíritu Santo en mis labios, Señor, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Bendícenos, amado Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces la palabra de hoy se llama pesados en balanza. ¿Cómo se llama la palabra? Pesados en balanza. Realmente tenía dos mensajes, como yo les decía ahora. Tenía dos mensajes y tenía mucha duda en este mensaje, porque no tenía pues como mucha claridad, ¿sí? Pero cuando estábamos orando al principio, el Señor me dijo que era este mensaje que tenía que hablar, ¿sí? Realmente no tenía como la secuencia. A veces como que uno le pone la lógica, le quiere poner la lógica de uno al mensaje, pero yo sé que el Señor sí la tiene, amén. Entonces yo quiero que vamos al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Bueno, entonces dice así la palabra del Señor. Daniel capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre el yeso de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo espantaron, y las articulaciones de sus lomos se descoyuntaron, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y el tercero en el reino gobernará. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel.
al cual el rey puso por nombre Belsasar, llámalo, pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo a Judá? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero en el reino del gobierno. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré interpretación. El Altísimo Elohim, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, el esplendor y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su esplendor. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer, como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío de los cielos, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el soberano de los cielos te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus esposas y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios, tienes contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Diga, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Amén. Tu reino ha sido dividido y tu reino ha dado a los medos y a los persas. Entonces me mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero en gobernar en el reino. Amén. Bueno, hasta aquí la porción de la palabra. Entonces, ¿cómo es que se llama la enseñanza? Pesado en balanza. Ustedes saben que es una balanza, ¿no? Una balanza es a la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces cuando no hay nada, pues el peso está nivelado, porque los dos platos de los lados pesan lo mismo. ¿Sí? Pero cuando usted le empieza a echar cositas a un lado más que al otro, entonces ¿qué sucede? La balanza se empieza a inclinar hacia el lado en donde hay más peso. ¿Sí? En sí eso es una balanza. Entonces miren lo interesante de esto, ¿sí? Porque hay una balanza a la izquierda que tiene Dios en la mano. Usted sabe que Dios es justo. O sea, aparte de ser Dios santo, Dios es justo. Y Dios a cada uno de nosotros nos está observando. Amén. Y está mirando la manera en que usted y yo hacemos las cosas delante de Él, o cómo actuamos delante de Él. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que el lino fino son las obras justas de los santos. ¿Por qué? Porque para usted ser vestido de lino fino, tus obras justas deben pesar más que las obras injustas. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan que no hay hombre que no peque, que todos los hombres pecamos, ¿sí? Pero a la hora
de Dios pesarnos en la balanza, de acuerdo a las escrituras, las obras justas o lo que Dios ha hecho en tu vida debe pesar mucho más que la injusticia. Y sabes una cosa, hay un momento en que Dios trae a juicio todas las cosas que nosotros hemos hecho. Entonces Dios dice, vamos a revisar la vida de Nicole. Es como esta, vamos a pesar. Y si pesa más a la izquierda que a la derecha, entonces viene juicio. Esa es la explicación de por qué usted encuentra, digamos, una persona que ha hecho muchas cosas malas en su vida y nunca le pasa nada. Pero llega un momento en que le pasan la cuenta. Amén. Porque llega un momento en que viene la justicia de Dios y esa persona es pesada en balanza, dice la escritura. Entonces cuando eres pesado en balanza y eres encontrado falto, viene un juicio como le ocurrió a este rey. Pero mire que Dios lo venía observando, ¿no? Dios lo venía observando y él hacía sus fiestecitas mundanas. Él se acostaba con una concubina, se acostaba con la otra, emborrachaba, hacía negocios fraudulentos. Decía que a causa de él era que el reino estaba grande, cuando dice la palabra de Dios que al rey Nabucodonosor, su padre, se le dio una lección. Y tal vez él le tuvo que haber contado a su hijo, mira, yo le doy honra al Dios de los cielos, porque en el momento en que yo me quise ensoberbecer y dije que por mi mano todo este reino se había creado, Dios me castigó. ¿Sí? Entonces miren que cuando ya hay una palabra de por medio, el juicio viene mucho más rápido. ¿Sí? Cuando ya las manos de Dios están sobre algo, Dios va a demandar. Y ese reino ya está en las manos de Dios. Porque finalmente si usted lee hacia atrás Daniel, ya el rey Nabucodonosor había reconocido que Dios era el que le había dado todo lo que él tenía. Su grandeza, su poder. Y obviamente pues él se lo tuvo que haber transmitido a su hijo. O quién sabe, su hijo en ese entonces estaba de qué grande. Estaría, no sé, de unos 8, de unos 10 años. Pero ya había una experiencia y Dios trajo juicio. Y mire lo interesante de esto, que Dios cuando trae juicio, Dios trae juicio cuando Él trata las cosas santas de una manera indebida. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama profanación. Cuando usted trata las cosas santas como si fueran mundanas. O sea, cuando no hay un discernimiento entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Y esto nos trae a qué? Que muchas veces nosotros tratamos las cosas de Dios como si fueran cualquier cosa. ¿Sí? Cuando estamos diciendo, bueno, nosotros podemos hacer tal cosa y no pasa nada. ¿Sí? Porque en ese tiempo habían unos vasos de oro. En ese tiempo habían unos utensilios que Dios le había mandado a Moisés que hiciera para poner en el templo, y esa era la representación de ¿qué? De las cosas santas. Y eso era en lo físico. Pero hoy en día hay unas cosas que son espirituales que nosotros debemos tratar con la misma delicadeza como en ese tiempo se trataban las cosas que Dios había ordenado que fueran santas. Entonces, cuando usted trata las cosas santas como si fueran mundanas y usted no hace discernimiento entre lo santo y lo profano, el juicio se acelera. El peso de la balanza, Dios dice, oiga, venga, porque es que esto ya es lo último. ¿Y qué es lo último? Usted puede vivir en el mundo. Usted puede ser un mundano. ¿Sí? Pero usted nunca ha tocado con lo santo. Pero cuando usted ya empieza a tocar con lo santo y usted empieza a entrar y a salir de lo santo como si lo santo fuera igual que lo mundano, entonces viene el juicio. Viene el peso de la balanza de Dios. Amén. Entonces mire que Dios viene acabando con todo. ¿Y por qué viene trayendo juicio sobre todo? Porque Él dijo, bueno, este hombre pudo haber hecho muchas maldades, pero ya cuando se metió con lo mío, aquí ya no hay nada que hacer, enjuiciémoslo de una vez.
Muchas veces tratamos las cosas de Dios como si fueran cosas mundanas. Muchas veces tratamos la ofrenda, muchas veces tratamos el diezmo, ¿sí? Muchas veces tratamos la santidad y como nadie nos ve, entonces pensamos que Dios no nos está viendo. Y resulta que los ojos de Dios están por todos lados y están mirando nuestro corazón. ¿Sí? Dios es un Dios de oportunidades, pero Dios también es un Dios de juicio. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en primera de Pedro, no tratando la gracia de Dios como una máscara para la maldad o para el pecado. Amén. Mire lo tremendo. Entonces, ¿qué le sucedió a este hombre? Que ya vino el juicio de Dios. Dice que le apareció una mano, ¿sí? En el encarado, o sea, en el calado de la pared, y escribió unas palabras que solamente las pudo interpretar ¿quién? El siervo de Dios, el profeta de Dios. Entonces le dice, no, si usted me interpreta las palabras, entonces yo le doy un dinero, o yo le doy unas posesiones, o yo lo nombro el gobernador. Pero miren que ahí apareció el hombre de Dios que nunca se vendió. Él hubiera podido venderse y decir, listo, bueno, como el rey me va a dar todas estas cosas, entonces yo le digo a él lo que él le agrade. Miren que le pasó lo mismo que el profeta. ¿Cómo era que llamaba el profeta que fue a decirle a David lo que él había hecho? ¿Ah? No. El profeta. Bueno, cuando David peca con la mujer de Urías, con Betsabé, entonces mire que el profeta era muy cercano al rey. Entonces el profeta hubiera podido decir, no, a mí me da miedo irle a decir a David lo que hizo. Entonces cuando él le cuenta aquella historia de la ovejita, ¿sí? Donde él escoge la ovejita del pobre para dársela al viajero, y David se para todo enojado y le dice, ese hombre debe morir y ese hombre debe pagar 4 veces, decía el profeta Natán, debe pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán no le dijo miedo, sino que le dijo, ese eres tú, cabezón, ese hombre eres tú. Y mire que era el rey y lo avergonzó. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios nunca se vende, sino que el hombre de Dios siempre dice la verdad. Amén. Pero él se hubiera podido vender. Lo mismo que aquí Daniel hubiera podido decirle, no, tranquilo, que está bien. O sea, lo que pasa es que la mano que apareció ahí es que usted va a reinar muchos años, usted va a triunfar, que es lo que hacen los profetas hoy en día. ¿Cuántos juicios no venían para el pueblo de Dios? Y los falsos profetas lo que hicieron fue profetizar mentira o liviandad. Mire ahorita cómo está la iglesia. Amén. Yo quiero que vamos a Segunda de Reyes 22. Perdón, Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 21. ¿Ya la tienen? Dice así la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Yahweh dice así,
ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Amén. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo: te ruego, oh Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Yahweh, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Yahweh y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Yahweh me sanará y que subiré a la casa de Yahweh al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Yahweh, que hará Yahweh esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Yahweh e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. Mire que esta historia que les estoy contando es la historia, se puede decir que totalmente contraria a la anterior, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque el otro era un rey mundano, era un rey pagano. Pero este era un rey que, si usted lee más atrás la historia de Ezequías, dice que Ezequías tenía una estrecha relación con Yahweh. Dice que Ezequías anduvo haciendo la voluntad de Dios. O sea que Ezequías tenía un depósito en el cielo. ¿Amén? Y dice la palabra de Dios: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire que parece ser que, o sea, parece que dijera como absurdo, ¿no? Dice morirás, pues claro, si va a morir es porque no va a vivir. Pero resulta que usted lee la historia de Ezequías y Ezequías no tenía hijos. Entonces Dios, como ve la prolongación de tu vida, la ve en tus hijos. Pero como Ezequías no tenía hijos, él por eso le dice: ciertamente morirás y no vivirás. O sea, ciertamente morirás y no prolongarás tu descendencia. Amén. Parece ser de que Isaías era como primo de Ezequías, según la historia. Dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oyó a Yahweh y dijo: mire que él no va a buscar a Isaías, él no va a decirle: venga Isaías, ¿usted por qué no habla con el Señor y le dice que por qué me va a quitar la vida? Mire que era un hombre que sabía a dónde era que tenía que ir. Porque muchas veces nosotros estamos buscando que Dios nos hable a través de un intermediario. Estamos buscando que Dios nos hable a través del profeta, que nos hable a través del pastor, que nos hable a través del hombre de Dios. Pero Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Él, Él nos habla en el secreto. Y mire que Ezequías lo sabía, porque Ezequías pudo haber ido a buscar a Isaías. Él le hubiera podido decir: venga primo, dígame, ¿por qué es que Dios me va a quitar la vida? Pero en ese momento Ezequías acudió al depósito que él tenía en los cielos. Y él va y le dice al Señor: Señor, si quieres, pésame en balanza y mira que yo toda mi vida he andado en la integridad de mi corazón y toda la vida te he servido. Y mire que cuando él dice eso, Dios no le dice: no, eso que usted me está diciendo es mentira, sino que Dios enseguida le habla. Mire que el profeta no estaba allí ya el profeta iba lejos, pero mire que inmediatamente Dios le habla al profeta y le dice: devuélvase y dígale a Ezequías que le doy 15 días más de vida. 15 años, perdón. Entonces
Muchas veces usted y yo pensamos y decimos, no, es que Dios no me responde. Y muchas veces Dios no nos responde porque hay cosas en nuestra vida que están impidiendo que Dios nos responda. Pero cuando tú caminas en integridad, Dios te resuelve así. Dios responde. Muchas veces Dios no quiere responder por la vida que nosotros llevamos delante. Porque hay una falla, como yo les he dicho en otras ocasiones, ¿sí? Miren que muchas veces nosotros decimos, no, pues que el pecado que yo estoy cometiendo, o eso que yo he hecho, eso es poquito, yo le sirvo a Dios, yo hago la voluntad de Dios. Pero eso es como cuando usted le mete una basurita al carburador del carro, el carro no le prende hasta que usted no saque eso. Y muchas veces hasta que usted y yo no saquemos la basura que nosotros no tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces Dios no nos va a responder. O si nos va a responder es para traer juicio a nuestra vida por lo que nosotros estamos haciendo. Eso es algo así como que usted con qué cara le va a decir a Dios o le va a pedir algo a Dios. No estamos en posición de pedirle cosas a Dios cuando no queremos enderezar nuestra vida. Más bien la oración debería ser, Señor, yo hoy me arrepiento por todo lo que estoy haciendo. Pero muchas veces queremos pedirle cosas a Dios sin siquiera habernos arrepentido, sin siquiera tratar de enderezar lo que estamos haciendo. Queremos que Dios nos restaure, ¿sí? Sin haber restitución. ¿Ustedes saben qué es restitución? ¿Alguien me dice qué es restitución? En el Antiguo Testamento, restitución era cuando usted le devolvía a otra persona duplicado lo que usted le había quitado. Entonces, por ejemplo, si usted le había robado a una persona, tenía que devolverle el doble. Si usted había agraviado a una persona, usted tenía que honrarla el doble, o el triple, o el cuatriple. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Zaqueo? Cuando Zaqueo le dice al Señor, Señor, yo sé que yo he pecado, pero yo le voy a devolver 4 veces a los pobres o a la gente que yo la he estafado. Eso es restitución. Mire lo que le contesta a Jesús. Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero no fue sino hasta que Zaqueo le dice, yo estoy dispuesto a devolver o a restituir lo malo que yo he hecho, que Jesús le dijo, muy bien, Zaqueo. Pero muchas veces queremos regresar sin haber pagado el precio. Y eso no se puede. Porque posiblemente con lo que te vas a encontrar es con que Dios te va a pesar en balanza y la balancita va a inclinar más hacia la izquierda o hacia la izquierda, y tal vez puedas llegar hasta perder la vida. ¿Ven? Mírenlo, observe lo que dice el 7. Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Dios le hubiera podido decir, ponga de tierra, ponga un papelito ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando Dios trae la enfermedad, o cuando Dios permite la enfermedad, Dios es el que sana. Dice en el libro de Job, porque las manos de Yahweh hirieron, pero las manos de Yahweh sanaron. ¿Sí? Dice que en Dios no hay maldad, pero Dios tiene instrumentos para traer la desgracia. ¿Sí? ¿Usted sabía que Satanás es instrumento en las manos de Dios también? Para traer desgracia. ¿Sí? Entonces, cuidémonos. Este es un llamado a reflexionar en nuestro llamado y en nuestra vida. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué no ha desarrollado el llamado de muchos de nosotros? El llamado de muchos de nosotros no se ha desarrollado porque hay cosas en nuestra vida que no queremos cambiar.
Hay muchas cosas en nuestra vida que no estamos dispuestos a dar el paso. ¿Y usted sabe qué está haciendo Dios? Está esperando. Pero puede pasar que en lugar de desarrollarse tu llamado y el mío, lo que venga es que Dios traiga una balanza y seamos hallados faltos al pesarnos en la balanza. Y en lugar de que venga el ministerio, venga juicio a nuestra vida. Porque no queremos cambiar. No queremos dar fruto para el reino de los cielos. ¿Bien? Dice, y añadiré a tus días 15 años. Tremendo, ¿no? Porque es una bendición, pero también es algo tremendo, porque si usted dice que si usted le dicen que tienen 15 años de vida, usted los empieza a contar. Usted ya sabe cuándo se va a morir. Amén. Mire que en esta historia también hay algo tremendo, ¿no? Porque Dios tenía determinado, Dios siempre cuando tiene un propósito, Dios tiene un propósito por algo, ¿sí? Muchas veces Dios por misericordia le cambia el propósito a Dios, pero el cambiar el propósito de Dios tiene unas consecuencias, y es que si usted por ejemplo lee más adelante, ¿qué sucede? Dios le dio esos 15 años de vida a Ezequías, pero Ezequías fue y le mostró al rey de Babilonia todo lo que había en el templo, todo el oro, las cosas bonitas y todo eso que había construido el rey Salomón y que había traído el rey Salomón y los otros reyes. Entonces, a causa de esto, ¿qué sucedió? Que Babilonia, ¿sí?, se le llenó el corazón de codicia y dijo, vamos a invadir a Israel. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si Ezequías hubiera muerto? Ninguna de estas cosas hubiera pasado. Entonces, miren que Dios siempre para todo tiene un propósito. Amén. Y el propósito de Dios tal vez era que Ezequías muriera, porque a través de Ezequías iba a venir la desgracia para Israel. Léalo más adelante, ¿verdad? Ahorita vamos a Primera de Reyes 22. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabes que Ramot de Galá es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla del mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galá? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Claro, porque ustedes saben que en ese momento ya Israel se había dividido en dos. Estaba la casa de Judá y estaba la casa de Efraín o la casa de Israel. Entonces, ¿quién era Acab? Acab era el rey de la casa de Israel y Josafat era el rey de la casa de Judá. Entonces, los dos eran reyes contrarios. ¿Por qué? Porque Josafat era un rey que le servía a Dios. Josafat era un rey que amaba con todo su corazón a Dios, pero Acab, ¿quién era? Acab era un impío que se había casado con Jezabel. ¿Sí? Entonces miren el error que estaba cometiendo Josafat. Él le dice, porque tu pueblo es como mi pueblo y tus caballos como mis caballos. Pero Josafat, ¿por qué le decía eso? Pensando que estaba actuando en justicia, decía, claro, pero es que Israel es uno solo. Israel son 12 tribus. Pero resulta que no eran lo mismo. Porque en ese tiempo la casa de Israel ya estaba en pecado, ya estaba en idolatría. Mientras que la casa de Judá siempre se conservó de pie
por amor a la promesa que Dios le había hecho al rey David. Amén. Entonces no eran lo mismo. Entonces mire, cuando uno se une en yugo desigual con alguien que no está caminando como uno está caminando. O sea, si usted está caminando en las cosas de Dios, usted no tiene por qué tener compañerismo con una persona impía, o hacer negocios con una persona impía, o si estás soltero, irte a casar con una persona del mundo. Más bien espera en Dios que Dios te dé la persona que es para ti. Eso pasa cuando nosotros nos unimos en yugo desigual, pensando que estamos siendo más justos que Dios. Amén. Dijo luego Josafat, rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Yahweh. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Yahweh la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Yahweh por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Yahweh, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Yahweh, con esto acornearé a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Yahweh la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. ¿Ustedes no notan algo? Mire que esos 400 profetas falsos eran los profetas de Jezabel, o los profetas de Acab. Y mire que el mismo Acab sabía que eran profetas falsos, porque él mismo le dice a Josafat, le dice: aquí todavía hay un hombre que profetiza en nombre de Dios, en nombre de Yahweh, y profetiza con verdad. Entonces mire que los profetas de Jezabel o los profetas falsos siempre son muchos, pero los profetas de Dios son pocos. Amén. Entonces él va y lo busca. Y él dice: lo que pasa es que a mí no me gusta que Micaías me hable, porque es que Micaías siempre me habla mal. Pues ¿cómo no le va a hablar mal? Si Acab era un impío, se había casado con Jezabel, había vendido la primogenitura que Dios le había dado. Amén. Entonces por eso era que siempre se le profetizaba mal. Mire que tal vez muchas veces la gente sabe quién le está hablando de parte de Dios y quién no le habla de parte de Dios. Lo que pasa es que a este oído le gusta que le hablen cosas bonitas, o que le digan: no, tú estás bien, todo está bien. Amén. Ella respondió: vive Yahweh, que lo que Yahweh me hablare, eso diré. Mire, tremendo, ¿no? Vino pues al rey, o sea, le estaba dando un consejito. El mandadero del rey le estaba diciendo: usted tiene que decir lo mismo que dicen los otros profetas falsos. Y él le dijo: no, lo que Dios ponga en mi boca, eso es lo que yo voy a decir. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos. Y él le respondió: sube y serás prosperado, y Yahweh la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Yahweh?
Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Yahweh dijo, estos no tienen Señor, vuelva cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahweh dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galá? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo lo seduciré o lo engañaré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo seducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Amén, mire lo tremendo. O sea que ellos le estaban pidiendo a Dios por algo en la tierra. Y Dios mismo había incitado a los falsos profetas, o sea, él mismo los estaba utilizando para empujarlo al juicio. ¿Por qué? Porque ya acá había sido pesado en balanza y había sido hallado falto. Entonces Dios ya había decretado la muerte para él. ¿Y cómo venía la muerte a través de él? Diciéndole cosas que a él quería que le dijeran. Él quería que le dijeran que fuera a la guerra y que iba a conquistar. Bueno, entonces vaya, porque allá era donde Dios iba a aplicar el juicio. Por eso yo les decía al principio que muchas veces Dios utiliza al mismo diablo para traer juicio sobre la gente o para traer corrección. Mire cómo Dios lo está haciendo en este caso, ¿no? Están los demonios, están a la izquierda y los ángeles están a la derecha, pero Dios hace como Él quiere. Amén. Dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Yahweh para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Jodás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, échalo a este en la cárcel y manténlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oigan pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galá. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleen ni contra grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Entonces mire lo tremendo, ellos dos se van para la guerra, pero Dios ya había decretado la muerte, o ya había decretado el juicio contra acá, pero esta unión en yugo desigual de Josafat con el rey acá casi le cuesta la vida. Un hombre que era de Dios. Un hombre que le servía a Dios, que era recto delante de Dios, que dicen que estableció en Israel de que la Torá se fuera enseñada casa por casa. Si usted lee la historia de Josafat, pero por estar en yugo desigual, se estaba haciendo partícipe del juicio que venía contra acá. Muchas veces usted y yo amamos las personas y en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia disque bondad, nos hacemos partícipes de las otras personas porque supuestamente las amamos, pero esas personas andan descarriadas y nos hacemos partícipes del juicio que viene sobre ellos. ¿Amén? Por eso dice la palabra de Dios
No impongan las manos sobre cualquiera, no te hagas partícipe de pecados ajenos. Mire que Dios me lo enseñó. Y me lo enseñó a través de una experiencia dura, ¿sí? Que muchas veces uno corre y ponerle mano a una persona y esa persona no va a arrepentir. Entonces lo que esa persona tiene se le pega a usted. ¿Por qué? Porque estamos llamados a imponerle mano a la gente, amén. Pero para usted poderle imponer manos a esa persona y que las cosas se hagan correctamente, primero debe haber un arrepentimiento. Porque si no, el diablo, el demonio que está dentro de esa persona, no se va. Y tiene legalidad no solo para seguir infectando a esa persona, sino para infectarlo a usted también. Entonces nos hacemos partícipes de pecados ajenos. Porque cuando viene un juicio arrasa con todo. Entonces mucho cuidado porque no sabemos cuándo Dios va a traer juicio o vamos a ser pesados en balanza. Quizás usted dice, bueno, yo ayer hice esto, hace 2 años hice esto y no me pasó nada, y pensamos que siempre va a ser igual. Pero es porque Dios tiene misericordia, hermano. Pero llega un día en que a ti te toca y a mí me toca ser pesados en balanza. Y cuando usted y yo somos pesados en balanza, es que tal vez vienen enfermedades, vienen cosas duras a nuestra vida, porque Dios se cansa de nosotros. Muchas veces Dios está cansado de usted y de mí, nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces Dios está cansado y dice, estoy cansado de tratar con tu desobediencia, estoy cansado de tratar con tu murmuración, estoy cansado de tratar con ese vocabulario que tienes, estoy cansado de tratar con tu genio, estoy cansado de tratar con tu inconstancia. Y no nos damos cuenta de eso. Pensamos que todo está bien. ¿Usted cree que Acab no creía que todo está bien? ¿Todo estaba bien? Él pensaba que todo estaba bien. Y él pensaba que él iba a subir por allá y que Dios lo iba a respaldar y todo eso. Y resulta que por allá arriba el Dios de los cielos ya estaba planeando cómo le daba de baja. ¿Por qué? Porque somos ciegos espiritualmente. Y como somos ciegos espiritualmente, pensamos que lo que nosotros hacemos aquí abajo no tiene una repercusión. Y Dios ya está mirándonos y tal vez Dios ya está pensando en darnos de baja y nosotros bien tranquilos en lo mismo. ¿Sí? ¿Usted sabía cómo eran castigados los hijos contumaces? ¿Usted sabe qué es contumacia? Contumacia es rebeldía y desobediencia. Los hijos contumaces y desobedientes eran castigados con la muerte. ¿Sí? Hoy en día nosotros no aplicamos ese juicio porque nosotros no vivimos en una teocracia como vivía el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, como vivía en una teocracia, entonces a los mismos gobernantes de Israel les tocaba aplicar el juicio que venía de parte de Dios. Hoy en día ya nosotros cometemos un pecado de muerte y no caemos ahí muertos porque no vivimos en una teocracia, pero tarde que temprano Dios trae el juicio. Por eso es que usted ve muchos hijos que, ay, que vean que el muchacho se fue por allá en una moto y por allá se murió. ¿Cómo era? Desobediente, rebelde, contumaz. Y así mismo estamos nosotros con Dios. No estamos tomando las cosas en serio. No estamos tomando las cosas en serio y no sabemos si allá arriba ya están planeando darnos de baja, como le decía ahora. O Dios está planeando no tratar más con usted y conmigo, sino dejarnos que nos vamos para el mundo. Amén. Mire lo tremendo. Entonces, recuerde eso. Recuerde lo que dice el Apocalipsis. Muchas veces, otra cosa que les iba a decir,
Muchas veces nosotros leemos la Biblia y nos llenamos de tanta sabiduría y usted y yo decimos, no, es que yo ya sé la Biblia. Es que yo ya conozco esto, ya conozco lo otro, yo ya sé cuáles son mis raíces hebreas. Hay otros hermanos que no saben nada y usted piensa que eso le va a dar la salvación. Pero eso no es. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba que el conocimiento en la Torá le iba a dar la salvación. Ojo que no estoy diciendo que el conocimiento de la Torá no es importante. Es muy importante, pero que eso te sirva de vehículo para que tu vida tenga un cambio. Recuerde lo que dice Apocalipsis, dice, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Entonces, ¿de qué me sirve saber tanta Torá si no la aplico en mi vida? ¿De qué me sirve tanto conocimiento? Entonces cuando tienes tanto conocimiento viene Satanás y te engaña y te dice, uy, es que usted ya sabe mucho, usted es mejor que los otros. Pero mire que el apóstol Pablo decía, no son los oidores ni los que entienden la ley los que se van a salvar, sino los que tienen la ley escrita en su corazón. ¿Y cómo se sabe que usted tiene escrita la ley en su corazón? Porque lo que usted hace va de acuerdo con lo que dice en la palabra de Dios. Tremendo. Entonces mucho cuidado con eso. Porque no sabemos cuándo Dios nos está observando para pesarnos en balance. Y de eso va a depender que tú te vuelvas a levantar o que no te levantes. Amén. Entonces, eso era lo que les quería hablar hoy. No sé si de pronto les queda alguna duda. Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Rey de Reyes, yo pongo, Señor, este pueblo, amado Dios. Yo pongo, Padre Santo, este remanente. Dice la palabra de Dios que este remanente no es del pastor, Señor. Que este remanente no es de ningún líder espiritual, Señor. Dice que es la palabra de Dios, que este remanente tú lo ganaste con tu propia sangre, Señor. Por eso yo te doy gracias por ellos hoy, Señor. Y te pido que me permitas tratarlos con la delicadeza, Señor, y con el amor que tú los tratarías, Rey de Reyes. Hoy yo te bendigo, Padre, por tu palabra, y te pido que esta palabra se quede sembrada en sus corazones, Señor. Que esta palabra, Rey de Reyes, no sea parte de sus corazones, Señor, sino que produzca frutos de arrepentimiento y frutos de vida, Padre. Bendícelos, Padre. Y así como hoy los trajiste con bien, yo te pido en el nombre de Yeshua que los vuelvas a llevar con bien. Bendícelos, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.